Bueno, acá estamos otra vez en el canal de YouTube de ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? En la emisión, en el semanario con el diario del lunes, Horacio Robelli, economista muy conocido acá en Argentina, Carlos Justo, que ahora no puedo estar, mi nombre es Walter Larrea, y estamos con Juan Contreras, referente de la coordinadora Simón Bolívar, referente del barrio 23 de enero, el barrio histórico combativo de Caracas, director de la radio Al Son del 23, que fue premiada en julio de este año. Justamente Maduro hizo entrega del premio en manos de Juan Contreras. Y bueno, Juan, vamos a hacer una emisión en conjunto, tengo entendido. No sé si ya estamos al aire también ahí en la radio del Son del 23. Sí, ya estamos también en sintonía por la radio Al Son del 23, va a salir por todas nuestras redes en vivo y también por nuestro dial que se escucha perfectamente en toda la ciudad capital de Caracas. Bueno, en principio, disculpa si por ahí tenemos algunos problemas de conectividad acá en este caso. Te agradezco antes que nada la posibilidad de poder tener este diálogo. Te hemos hecho algunas entrevistas en la radio del sindicato de UTE, en el programa de La Casta está en orden. Te he hecho también alguna otra entrevista en este canal de YouTube. Me acuerdo, creo que una de las últimas veces que hablamos sobre la situación, la agresión de Venezuela, la flotilla del portaaviones, y que terminamos la conversación, está ahí en YouTube, donde yo te decía, bueno, mucha fuerza y bueno, ojalá que no pase nada, porque realmente el riesgo era real, estaba presente. Y bueno, recibí un llamado tuyo que no lo escuché, no lo atendí el sábado 3 de enero, yo estaba de vacaciones en la costa y llamaste a las 3:30 hora argentina, 12:30 hora de Venezuela, no escuché el llamado, después a las 8 de la mañana cuando despierto, con la noticia que me da mi hija que habían capturado, secuestrado, esa es la palabra correcta, nada más ni nada menos que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Antes que nada, un abrazo enorme acá a la distancia, realmente conmovido por esto que pasó, no me termina todavía de caer las fichas. Yo me imaginábamos lo que decíamos al día de las noticias de que algo era probable que podía pasar, pero realmente no algo de esta magnitud, de esta manera. Y la fortaleza del pueblo venezolano que sigue en pie, que ustedes siguen en pie, que siguen en pie los colectivos, los grupos barriales, el partido de Venezuela, que todos ustedes siguen al pie, digamos, eso da idea de la fuerza de ese pueblo que no depende de una persona, sino que depende de un proyecto, y que ese proyecto es heredero de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. Maduro lo representa y lo sigue representando el pueblo venezolano. Bueno, te escuchaba atentamente. En principio, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos puedan estar viendo, nos puedan estar escuchando desde las diferentes latitudes del mundo. Y una vez más agradecerte por esta oportunidad, por el interés, ¿no? Y la solidaridad que se brinda a nuestro pueblo en un momento tan complejo como esto. Yo creo que habría que comenzar, ¿no? Un poquito ubicando a quienes nos puedan estar escuchando, que puedan tener dudas todavía de lo que en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela está pasando. Y es que hay que buscar el origen, ¿no? Del conflicto. Y a mi juicio, el origen del conflicto tiene que ver, ¿no? Con tratar de destruir al Estado-nación bolivariano en el marco de mantener la globalización y el proyecto neoliberal.
y que, digamos, esto se traduce en traer la doctrina Monroe de 1823, los tiempos de la colonia, más o menos resumiendo, la doctrina Monroe es América para los americanos, ¿no? Es lo que el imperio norteamericano, los gringos, le dicen al decadente Estado español y al decadente imperio europeo que cualquier pretensión con las naciones del continente americano, pues era una agresión hacia ellos. Desde entonces nos consideran su patio trasero. La doctrina Monroe realmente no fue diseñada por James Monroe, que era el quinto presidente de los Estados Unidos, sino por John Quincy Adams, que era su secretario y que luego sería a posterior el sexto presidente de los Estados Unidos. Con esa doctrina hoy enarbolan esa agresión que han realizado contra Venezuela. Y yo creo que sería oportuno hablar de dos temas, ¿no? Que ellos han dicho. Uno, una narrativa que ellos no venían para derrocar, como ellos hablan, al régimen dictatorial. En todo caso, ellos andaban en una lucha contra los carteles y es la manera de justificar la agresión imperial contra Venezuela. Narrativa que a mi juicio se cae si tú estás en una campaña contra el tema de las drogas, contra el tema de los carteles, ¿cómo es posible que en ese marco abiertamente tan descarado tú absuelves, le das un indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras? Por cierto que su hermano está pagando una cadena perpetua allá y este señor había sido condenado a 45 años de cárcel por las leyes norteamericanas. Entonces tú dices, bueno, en una cruzada vienes y sueltas a un narcotraficante, tu argumento se desquebraja de inmediato. Y luego que sucede la agresión a Venezuela, inmediatamente ellos hablan de nueve puntos y dentro de ese marco, en los 9 puntos, están 3 fases. Esas 3 fases, la primera tiene que ver con el no al caos, tratar de mantener que el control se mantenga, y no en vano el presidente Trump, este octogenario prepotente, arrogante, que se cree el amo del mundo, dice que esa primera fase tiene que ver con evitar el caos y con la transmisión de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para el imperio norteamericano. La segunda fase, ellos se la plantean que tiene que ver una comercialización solo con las empresas petroleras del imperio norteamericano. Y además de eso, que Venezuela tiene que romper con la comercializar, venderle petróleo a Irán, a Rusia, a China y a Cuba. Y la tercera etapa de este plan, de esos 9 puntos, tiene que ver con el tema de la transición. Cuando lo observamos, no lo digo yo, lo dijo en sus palabras Narco Rubio y lo dijo en sus palabras el octogenario arrogante que se cree el dueño del mundo sobre el petróleo. Entonces tú ves que no hay un solo elemento del que ellos hayan hablado sobre los carteles y toda esa parafernalia que ellos, mintiéndole al mundo descaradamente, que bueno, tenemos ejemplos en el pasado. A Irak se metieron y destruyeron prácticamente a Irak
lo destrozaron bajo el argumento de que habían armas de destrucción masiva, cosa que nunca se comprobó, cosa que nunca más ellos hablaron del tema. El tema era intervenir Irak por los recursos energéticos. Y hoy está sucediendo lo mismo contra el proceso bolivariano. Ellos no vienen porque Venezuela sea un cartel. Aquí hay un gobierno legítimamente elegido por la mayoría del pueblo. Y tan es así que ellos no hablan de eso. Es decir, nosotros ganamos el 28 de julio del 2024 las elecciones. ¿Qué puede sorprender hoy al mundo? ¿Qué puede sorprender al imperio? El tema no era el presidente Nicolás Maduro, ni siquiera en su momento fue el comandante Hugo Chávez. Es que hay un pueblo, hay una mayoría que dijo basta y echó a andar este hermoso proceso. Es decir, este proceso depende del pueblo venezolano, no depende quizás de su liderazgo, quien en su momento ha tenido un comportamiento. Esto depende y descansa en las bases del pueblo, en los sectores populares, en nuestros indígenas, en nuestros trabajadores, en nuestros estudiantes. Ese pueblo que hace 26 años dijo basta y echó a andar un proceso que el comandante Chávez lo definió de la siguiente manera: la construcción al socialismo la hacemos a través de construir el Estado comunal. El Estado comunal como una transición al socialismo bolivariano, y le puso apellido, el socialismo bolivariano. Entonces, ese tipo de discursos que ellos han venido enarbolando, esa narrativa sobre los carteles, se cae por su propio peso, y hoy yo creo que a nadie debe tener duda de que vendían por nuestros recursos por la faceta. Ahora, ¿qué decimos nosotros desde acá? Debe respetarse la soberanía del pueblo venezolano, debe ponerse en libertad al presidente Nicolás Maduro. Nuestra constitución establece que a la falta temporal, que una falta temporal forzada, porque el presidente que hubo, hay un secuestro internacional y hay una falta temporal. El artículo 233 de nuestra constitución establece la falta temporal y la falta absoluta, como pasó en el caso del comandante Hugo Chávez, que lamentablemente partió de este plano, pero en este caso no sucede lo mismo. Entonces, ¿a quién le correspondería? A la vicepresidenta asumir la presidencia. Y ella al asumir la presidencia dijo: soy la presidenta encargada. El presidente es Nicolás Maduro Moro. Y eso es lo que estamos entendiendo todos los venezolanos, los que hemos apostado, hemos estado en la calle. El antídoto también frente a esta agresión es el pueblo movilizado. Mientras nosotros en este momento estamos conversando, el sector de trabajadores se está movilizando en las calles de Venezuela, aún con lluvia. Hoy amaneció esta Caracas hermosa, esta Caracas de los techos rojos, con una llovizna, que bueno, digamos, es la bendición para nuestro pueblo. El día de ayer se movilizó el sector de transporte, anteriormente se movilizó los movimientos sociales, las comunas, los consejos comunales, y en los días anteriores la gente rechazando en la calle. Entonces creo que es lo que ellos no han entendido, y yo creo que queda claro suficientemente ante los ojos del mundo que vinieron por el petróleo de Venezuela en el marco de una crisis profunda que tiene el imperio norteamericano, hoy convertido en el enemigo de la humanidad, y el segundo enemigo de la humanidad son sus socios predilectos, el Estado sionista de Israel. Clarísimo. Juan, mira, acá estamos compartiendo la transmisión, el vivo, con Horacio Robelli, que después te voy a contactar con él. Es un economista y exfuncionario de la Argentina, profesor universitario. Estuvo con Amado Boudou
que fue ministro de Economía en la época de Cristina Kirchner, y fue preso político, Amado Boudou, acá, producto del lawfare. Y varias veces que hemos estado con Robelli hablando en este programa o en otras entrevistas, él nos decía que antes de que pasara esto en Caracas, que el presidente de Argentina no es Milei, sino que es Marco Rubio. Robelli tiene muy claro esa situación internacional, quiénes son los dueños del poder, los dueños del poder económico, que desde Manhattan se gobierna Argentina. Así que te paso la palabra a Horacio para que te haga algún comentario, alguna reflexión y alguna pregunta seguramente. Bueno, muchas gracias, Walter, muchas gracias, Juan. Juan, en primer lugar, uno siente vergüenza de ser argentino y tener un presidente como Milei, que es uno de los lacayos. Acá en América Latina, como a vos no se te escapa, tienen una división muy clara. Los lacayos, los subsecuentes, los que creen que la doctrina Monroe es cierta y se subordinan al imperio, el que encabeza este lote es Milei. Hay otro, está Cata en Chile, está Novoa en Ecuador. Bueno, hay varios, está Peña en Paraguay, varios felpudos, inclusive dividen dentro de América Latina, dividen posiciones a favor de Estados Unidos. Y nosotros tenemos la desgracia que un pueblo embrutecido como el nuestro, no diferencie los que luchan y los que se subordinan al imperio. Cobardemente se subordinan al imperio. Y claro, lo que te decía Walter es lo que uno ve claramente, por qué se subordinan. Acá tenemos una dependencia económica muy fuerte con el capital financiero de Manhattan. El capital financiero de Manhattan es Blackstone, Vanguard, Fidelity, Pinco, JP Morgan, el Wells Fargo Bank. Entre ellos son socios. Es una sociedad realmente pequeña, pero muy poderosa, que es la que maneja la economía argentina y por eso nos endeuda. Un país como el nuestro, que tiene recursos naturales, que tiene petróleo y gas, inclusive con este sistema de sacar petróleo y gas de la piedra, que tiene minerales raros, que tiene litio, no tiene la riqueza que tiene Venezuela, pero tiene riqueza presente y potencial. Coordina económicamente al capital financiero de Manhattan una deuda que no deja de ser posible. Y a su vez, tenemos por eso es lo que decía Walter, el jefe político, el jefe económico de este gobierno, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, toda la plana mayor está puesta por el JP Morgan. Son ex empleados del JP Morgan. El presidente del Banco Central trabajó 15 años en el JP Morgan. Santiago Bossi. Son todos ex JP Morgan. 16 años trabajando en el JP Morgan. El actual canciller, el lacayo Pablo Tino, que hizo que la Argentina votara a favor del bloqueo de Cuba por primera vez en su historia. Toda esta vergüenza que estamos sufriendo es por un gobierno lacayo y un pueblo que no está defensa. Y tenemos en claro, entonces, que el jefe político de Milei, que le da órdenes a Milei, es, como dijiste vos bien, el narco Rubio. Marco Rubio, el narco Rubio, es el jefe político de Milei. Y ellos hacen lo que el Departamento de Estado le dice. Todas las relaciones internacionales lo maneja Marco. Entonces acá tenemos un problema gravísimo. Y es que han dividido la América independiente de los pueblos. Nuestro pueblo lo votó, acá no fue una dictadura, nuestro pueblo embrutecido como tal lo votó, mayoritariamente lo votó. Sacó 9.340.000 votos. Hubiera sido imposible que saque la cantidad de votos que sacó Milei en las elecciones de medio término, celebradas el 26 de octubre del año pasado, el 2025, si no hubieran votado los jubilados, los trabajadores precarizados, las amas de casa, los empleados públicos. Un desastre, ideológicamente un desastre. Y la otra América, la América profunda, la América que nos interesa a nosotros, es la América independiente, la América bolivariana, la América que plantea la independencia, la soberanía, que plantea claramente la dignidad. Por eso rescatamos el ejemplo heroico de Venezuela, rescatamos que Venezuela siga en pie, porque es un ejemplo para nosotros para poder plantear que Horacio, comparto lo que tú estás diciendo y diría que si ha habido un momento, ¿no?
en el continente, retomando una frase que dijo el comandante Ernesto Che Guevara, que la lucha es continental, es hoy. Hoy es el momento de que nuestros pueblos marchemos con voz de pueblo unido, como dice la canción. Y tiene que ver que la amenaza que hoy se cierne contra la América Latina, este ataque imperial contra Venezuela, no es solo contra Venezuela. Yo creo que eso es lo que tenemos que estar claro. En principio es contra todos los modelos alternativos que se han venido levantando en nuestra región y que aún se mantienen algunos en México, en Nicaragua, Cuba, que sigue siendo el faro que ha alumbrado por más de 60 años a la América Latina. Estamos en un momento muy duro, por eso digo, hay que continentalizar la lucha en nuestra región, en nuestro continente. Con el comandante Hugo Chávez hubo una posibilidad enorme en una década y media de lograr avanzar, gracias a la irradiación del proceso bolivariano, la primera revolución victoriosa de este siglo, pudo llegar la posibilidad de que llegara al gobierno el compañero Evo Morales. Hubo la posibilidad de que el compañero Rafael Correa llegara en el Ecuador. Hoy está Daniel Noboa, que es un narcotraficante, casi todos los descomisos de droga que hacen a Ecuador, todos tienen la pantalla de las empresas bananeras de Noboa. La posibilidad de que en Paraguay llegara el cura Lugo, la posibilidad de que el Frente Amplio, un primer periodo con Tabaré Vázquez, un segundo periodo con Pepe Mujica, un histórico del movimiento de liberación nacional que lamentablemente partió hace unos meses atrás, Honduras con Zelaya, Lula en Brasil, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, la llegada al gobierno también del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional con el periodista Mauricio Funes, que yo siempre lo digo, no fuñó, debes de ver hacia el sur, miró para el norte, pero después vino un representante genuino, Salvador Sánchez Jerez, que fue parte de esa guerra civil que hubo en El Salvador, impulsada por esos gobiernos dictatoriales, ¿no? Y que le costó 12.000 muertos, 75.000 muertos, perdón, en 12 años de guerra civil, como le costó a los sandinistas 50.000 muertos y otros 50.000 muertos del terremoto, y que en 36 años de guerra Guatemala, Centroamérica, le costó aproximadamente unos 300.000 muertos. Lo cierto es que esa recomposición que irradió a la América Latina fue producto de la llegada de la revolución bolivariana al continente. Desde ese primer momento, el imperio norteamericano no ha dejado un solo momento en estos 26 años del proceso de no atacar y tratar de que este ejemplo no se copiara en los demás países hermanos de Latinoamérica y el Caribe, lo que es nuestra América. Entonces, en el 2002 tuvimos un golpe de Estado patrocinado por el imperio norteamericano. La banda presidencial que utilizó Cardona el Breve la trajeron desde España. Es decir, la Unión Europea, el Imperio Norteamericano y los gobiernos lacayos del momento se prestaron para el golpe de Estado. Luego vino el paro petrolero, luego el llamado a huelga general, y así sucesivamente en cada etapa. La operación Gedeón, pues, trataron de entrar por nuestra costa desde Colombia hacia acá, los paramilitares que fueron detenidos aquí en Venezuela, el atentado que hubo contra el presidente Maduro con drones. Es decir, no ha habido un solo instante en estos 26 años que no haya sido asediada la revolución bolivariana. Y tiene su, digamos, su génesis en ese sentido de lo que declaró Barack Obama
en el 2015 y dice, Venezuela es una amenaza inusual, ¿no? Refiriéndose a la seguridad de los Estados Unidos. Y yo creo que muchos no tomamos en serio lo que estaba diciendo, o mucha gente se rió de lo que él estaba diciendo. Como un pequeño país al norte del Caribe puede ser un peligro para la principal potencia del mundo. Y tiene que ver con que lo que hoy, este modelo alternativo, en el marco de un mundo globalizado y una política neoliberal, se levanta con su historia, se levanta frente a la doctrina Monroe. Nosotros enarbolamos la doctrina bolivariana. Y en ese marco es que se contagió a América Latina. Es decir, somos una amenaza porque en la medida que estos proyectos alternativos prendan en nuestra región, por supuesto que está en peligro la forma y la expresión de que ellos han mantenido hasta ahora y cómo han hecho política desde el imperio norteamericano, ¿no? Es decir, los pueblos del mundo hoy tenían sus ojos sobre la revolución bolivariana por todo este andamiaje que se ha ido construyendo después de la caída del mundo de Berlín en el año 89, después que muchos dijeron que era el final de las ideologías. El comandante Chávez levanta en América Latina y el Caribe las banderas de un mundo mejor, las banderas de una sociedad que nos permita, como decía Bolívar, la mayor suma de felicidad posible, y nos habló de la construcción del socialismo. Yo creo que ese es a lo que ellos le temen, a esa Latinoamérica unida. Por eso hoy vienen por Venezuela, vienen por los recursos, pero vienen también por los proyectos alternativos, y vienen también para que no copien, como ellos dicen, el mal ejemplo. En América Latina esa década y media fue una década y media de integración. Él fue sueño de Bolívar, que precisamente este año se cumplen los 200 años del llamado al Congreso anfitriónico, donde Bolívar llamó a la unidad de nuestros pueblos. Y creo que esencialmente hoy el tema de la solidaridad, el tema del internacionalismo y el tema de entender que debemos movilizar a nuestros pueblos, este gesto de solidaridad que hoy hacen ustedes con el proceso de difundir, de tratar de transmitir la verdad, esto debe copiarse por todos los medios, pues, alternativos, comunitarios, como lo llamamos acá en Venezuela, para difundir realmente lo que hoy está ocurriendo en este marco de la agresión a Venezuela. No somos un cartel de droga. El presidente Nicolás Maduro, a quien conozco, no es un narcotraficante. Venían por el petróleo venezolano porque lo necesitan en el marco de una deuda externa que tiene trillones, ya va por trillones, tiene en puerta un juicio por pedófilo, y un poco para olvidar la crisis que ellos tienen entre los migrantes y los latinos, que entonces los utilizan para ir a las guerras en el Medio Oriente y para agredir a los países, y su historia de agresión contra los países latinoamericanos. No debemos olvidar el 20 de diciembre del año 89, la invasión a Panamá. No debemos olvidar en el año 65 la invasión a República Dominicana, también por tratar de sacar al presidente Juan Bosch. Y podemos seguir hablando, en el 54 Velázquez Alvarado y todos los proyectos, la agresión a Nicaragua, y recientemente también en el siglo XX, a mediados, después del triunfo de la revolución, cómo financiaron con droga, y eso es público y notorio, el coronel Oliver Snow, como para movilizar a los contras contra Nicaragua, cambiaban droga por armas. Entonces es toda una política de agresión frente a quererse apoderar de todos los recursos energéticos de nuestros países, y en principio de Venezuela, que representa pues una fortaleza en ese sentido. Juan, clarísimo todo. No sé si estamos con un poquito más de tiempo. Me gustaría compartir pantalla, a ver si técnicamente se puede hacer, para transmitirle un poco a vos y al pueblo ahí en Caracas, en Venezuela, que bueno, no todos, a pesar de que ganan las elecciones Milei, no todos en Argentina somos como Milei. Para mi gusto, preferiría que
también muchas más voces de los dirigentes políticos del sector popular en Argentina alzaran sus voces en denunciar esta cosa, digamos, fuera de total lógica que pasó en Venezuela, ¿no? Escapa, no tiene precedentes. Pero más allá de eso, bueno, hay un pueblo de base que acompaña y hay dirigentes también acá en Argentina que también son claros, alzan su voz. Hay un dirigente popular, Juan Grabois, que en un medio televisivo tuvo una posición donde dice, bueno, si se apresa a Maduro, ¿por qué no apresamos al presidente de Israel que está acusado internacionalmente de genocidio? ¿Por qué no mandamos un avión, Estados Unidos manda un avión y captura al presidente de Israel acusado internacionalmente de genocidio? Pero bueno, voy a tratar de compartir en pantalla, a ver si podemos escuchar y bueno, escuchar tu opinión también. Vemos si se puede hacer. Estamos esperando un video, ¿no? Que sufrieron las masacres que cometió el régimen de Maduro, que compares lo que genera Nicolás Maduro en un país como la de Fred Machado. Esa comparación de un criminal de guerra que asesinó 25.000 niños y 50.000 civiles y en el cargo elegido en una democracia como es Israel, Venezuela hoy no es una democracia, es una dictadura a la que vos defendés. Lo que decís es, primero, una estupidez supina. Segundo, estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Estás negando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que es el tribunal más alto, mucho más importante que un tribunal de Nueva York. Millones de venezolanos diciendo lo contrario a lo que decís vos. Vos sos el portavoz de los venezolanos. Pero Grabois, hay 8 millones de venezolanos en el mundo. Es que 8 millones de personas. No quiero discutir. Porque te conviene para justificar una agresión imperial. No estoy justificando, que tengo no respeta la soberanía personalmente tengo muchísimas. Bueno, ¿tenés dudas? ¿Vos tenés dudas sobre un bombardeo y una masacre? Tengo dudas. Bueno, tengo dudas. ¿tenés dudas sobre un bombardeo y una masacre? Bueno, Tengo dudas. A ver, decime. Tengo duda de la podonga. Tengo duda de la podonga. Tengo duda de la podonga. Ok. Bueno, ¿tenés dudas? ¿Vos tenés dudas sobre un bombardeo y una masacre? Tengo dudas. Bueno, yo tengo certezas. La certeza de que es un crimen de guerra. La gente que está a favor de los criminales de guerra... Perdón, Juan, Irán Lo más está en la probable, misma situación. lo más probable. Irán y los bombardeos de Israel están en la misma situación. La injusticia solo es injusticia si es nuestra. La injusticia solo es injusticia si es nuestra. Y la violencia solo es violencia si es nuestra. Escuchá un poquito. ¿Ok? Casi no lo digamos matan. boludeces. Cualquier persona con discusión no es gracias al petróleo. Tratemos de no ser tan imbéciles y difundir a la gente lo que es Juan, por favor. quieren estupidizar a la gente, no cuenten conmigo para eso. Me parece que sí, que son un poquito estúpidos y bastante imbéciles. Particularmente vos, debes ser muy imbécil. Sí. Con las boludeces que decís, con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y cómo cambia la seguridad latinoamericana con lo que sucedió y andando haciendo comparaciones estúpidas, claramente sos muy peludo. Y te lo tengo que decir, lo lamento mucho. Sos un idiota. Y vos sos un irrespetuoso. Y vos sos un irrespetuoso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si se escuchó, si se pudo ver el video Sí. en Instagram, creo que sí. Bueno, Juan Grabois es un referente político importante acá en Argentina, pertenece a Fuerza Patria, el partido peronista, digamos, es de una de las vertientes, y tiene su propio movimiento, su propio partido, que fue en las pasos con Massa cuando fueron las elecciones, y es muy conocido, tiene muy buen control de votos, y esto fue en el marco de una marcha que se hizo en apoyo a Venezuela, y que bueno,
los que más participan en esta marcha es la izquierda, ¿no? A mí me gustaría que el peronismo tuviese un rol un poquito más protagónico, pero bueno, no sé, qué comentario, si pudiste escuchar, me parece que el punto que hace Grabois es interesante, es importante. El presidente de Israel está acusado internacionalmente por genocidio, o sea, entonces tranquilamente podría Rusia ir con un helicóptero y secuestrarlo y juzgarlo en Rusia por delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasaría, digamos, si se hiciera eso, no? Sí, lo escuché perfectamente el video que pusiste. Es cierto lo que se está diciendo. Yo en un momento lo dije al revés, ¿no? Yo dije, ¿qué pasaría si Putin secuestra a Zelensky y comienza a gobernar Ucrania? Ah, entonces eso sí no les convendría, ¿no? ¿O qué pasa? Porque, digamos, queda un mal precedente con lo que acaban de hacer, primero con el tema de la ONU, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas que están allí. El derecho internacional, pues, está muerto, ¿no? No hay respeto y bajo el tema de la Carta de las Naciones Unidas, los presidentes tienen una investidura. Entonces, cualquiera podía hacer una acción como esa. O sea, cualquiera que tuviese un problema con algún presidente en alguna parte y tiene la posibilidad de agarrarlo, se pudiese hacer lo mismo que ellos están haciendo. Y tú también lo dices de otra manera. Bueno, ¿qué pasaría si a Benjamín Netanyahu se secuestra? Ese es un genocida, ¿no? Entonces, es para que vean. Y lo otro, lo que ellos argumentaban, que Venezuela es una dictadura. Entonces uno diría, oye, qué extraña dictadura, ¿no? Donde el pueblo sale a la calle a marchar permanentemente después de una agresión, exigiendo soberanía y el respeto a la soberanía y exigiendo la libertad de quienes, a juicio de ellos, es un dictador. Entonces, hay una contradicción enorme, ¿no? Y lo otro, en Venezuela han habido en estos 26 años 27 procesos electorales. Entonces, ahí se les quita también esa narrativa, porque es que esa narrativa la han venido ellos utilizando desde hace tiempo para descalificar al proceso bolivariano. Uno, que es una dictadura. Dos, que bueno, ahora es un cartel de droga. Y así siempre va a haber una excusa, el tema de la violación de los derechos humanos. Pero bueno, ¿y quién vigila los derechos humanos en los Estados Unidos, que tiene una sociedad que tiene más de 40.000 millones de personas consumiendo droga y en situación de calle y de empleo? Entonces tú dices, bueno, frente a todo eso, esa mentira es la que nos tratan de imponer a través de la guerra psicológica, a través de medios de estos privados que se convierten en corporativas para ablandar, ¿no? A través de la mentira, de los fake news, como dicen. Todos estos inventos tienen por sí, no es para un momento determinado, es un trabajo que se va haciendo poco a poco durante años para cuando lleguen momentos como la población, ellos le han borrado la memoria, le han cambiado el chip y entonces terminan diciendo barbaridades como estas. Lo cierto es que Venezuela ha estado montado sobre una agresión en estos 26 años. El tema de la migración venezolana, eso fue impulsado desde afuera y en principio se llevaron todos los profesionales, los médicos de las clínicas, los médicos de los hospitales, los profesores, los maestros, los ingenieros. Fue una política anteriormente, hace años, cuando uno estaba muchacho, uno escuchaba la fuga de cerebro, ¿no? Que se decía la fuga de cerebro cuando se iba alguien así importante, pero esto fue trabajado y fue parte, ha sido parte de la agresión. Y después vino una segunda oleada de migración que también fue impulsada desde afuera y desde aquí, desde los sectores, digamos, ultraderechistas. Y tú ves posiciones como la de esta señora que le acaban de dar el premio de Nobel de la Paz el año pasado, en el 2025,
y cuando tú ves a dónde llama, si ella llamó a invasión, está de acuerdo con lo que está pasando, que el imperio se meta en Venezuela, estuvo de acuerdo con todo el saqueo del dinero que nosotros teníamos depositados en bancos, el oro venezolano que nos lo expropiaran, Cisco, que es una empresa que teníamos en Estados Unidos. Bueno, todo eso ya se ha prestado. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuáles son las características que debe tener alguien que propicia la paz, ¿no? Que propicia la concordancia entre los seres humanos, un mundo mejor? Pues ninguna de esas características la tiene. Entonces, para eso son ese tipo de programas, ese tipo de periodistas que se prestan para todas estas narrativas que los pueblos sabemos que son mentiras, que son parte de una política de ablandamiento en el marco de una guerra psicológica para tratar de meterle un chip diferente, de que la gente entienda su propia realidad. Pero yo creo que en nuestro caso, con estos procesos que se levantaron en América Latina en una década y media después del triunfo del proceso bolivariano, yo creo que el pueblo latinoamericano y caribeño está claro, y está claro de que esas narrativas siguen siendo mentiras. Ellos lo que quieren justificar en el mundo es el tema de imponer su voluntad porque se sienten los más poderosos del mundo. O sea, no hay otro imperio que sea conocido en la faz de la tierra como el imperio norteamericano con todo lo que hace. Entonces quiere someternos por la fuerza. Y como decía el padre libertador, nos han sometido más por la ignorancia que por la fuerza. O sea, nosotros estamos obligados, la verdad es revolucionaria y la verdad en este momento está de nuestro lado. Es decir, este programa que hoy estamos haciendo, todo el esfuerzo que tú vienes haciendo para difundir la solidaridad y para difundir la información real, en tiempo real, de lo que realmente ocurre aquí en Venezuela, es la política adecuada. Es la posibilidad de llegarle a una gran cantidad de gente que no le podemos llegar a través de la prensa burguesa, a través de los grandes consorcios internacionales de opinión que lo que hacen es difundir mentiras. Y mientras nosotros hablamos unos temas de importancia, ellos pasan comiquitas, pasan cosas y sirven para tratar de distorsionar en la mente de todo el pueblo latinoamericano la realidad de Venezuela, presentar al presidente como un dictador y un expresidente. No, Venezuela sigue teniendo un presidente. Nuestra lucha hoy es mantener la soberanía y exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro, que fue elegido por la mayoría de los venezolanos el 28 de julio del 2024. Y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el periodo presidencial es de 6 años. Es decir, estamos en pleno ejercicio del gobierno del presidente Nicolás Maduro y queremos y exigimos que sea puesto en libertad. Y por supuesto su compañera, la diputada Cilia Flores, la primera combatiente. Es decir, han sido desprestigiados y capturados a través de una operación militar estadounidense, transgrediendo la frontera, transgrediendo las leyes internacionales y transgrediendo todos los estatutos de la Carta de las Naciones Unidas. Juan, ahí parece que tiene unos problemas técnicos, Horacio, no se pudo volver. No sé si me estás escuchando. En este momento sí te estoy escuchando. Brevemente se fue y vino varias veces y en este momento te escuché perfectamente. Sí, Sí. yo igual sé que tú, pero bueno, para ir finalizando, te voy a hacer dos preguntas en una pregunta. Creo que bueno, es muy importante esto, que cambios hay que hacerlo más
más seguido, tenemos que hacer un tejido social por abajo. Yo he visto que ustedes al Sol de 23, creo que es un poco por ahí que también hay que dar las otras voces. Es un poco lo que en el documento del Colorario Trump que vos me mandaste y que creo que es obligación difundir y que lo lean, porque cualquiera que lea el documento Colorario Trump entiende lo que pasó en Venezuela, porque ahí lo está diciendo justamente que lo que iba a pasar, eso lo predice. Lo que pasó en Venezuela es lo que está en el documento Colorario Trump. Creo que tiene que ser de lectura obligada para todos los militantes populares. Y una de las cosas que habla Trump ahí es de la guerra blanda. Y la guerra blanda es esto, es la ideología, la difusión, todo el terreno que se hace en los medios de comunicación, porque así como el poder tiene sus medios de comunicación y que acá en Argentina son hegemónicos, los sectores populares tenemos que tener nuestras herramientas de comunicación. Y en ese sentido, Venezuela no se hubiese podido producir si no hubiesen estado durante años demonizando a Maduro como dictador, cuando en democracia hay en Venezuela hay una democracia que es incluso más profunda que en muchos otros países, más profunda que en Argentina, una democracia popular donde la gente vota qué hacer con el presupuesto en su comuna, pero han demonizado de tal manera a Maduro que la gente dice que es un dictador, y eso lo han hecho justamente para justificar toda esta acción militar. La pregunta que te quería hacer es, en estas 3 fases que yo estuve siguiendo atentamente, que dice Marco Rubio que va a realizar, y, y algunas de las cuestiones que están saliendo, de que se diría que Estados Unidos está pidiendo que se desmantelen los colectivos, ¿no? Los colectivos, sobre todo acá en Argentina, para los que no saben, son esos grupos populares en conjunción con el ejército, la policía, en una cuestión de hipótesis de conflicto de defensa civil, justamente, si hubiese una invasión terrestre. Es el pueblo en armas en conjunto con un gobierno revolucionario. Y están pidiendo, bueno, que se desmantelen. Quería hacerte una pregunta en ese sentido, si existe tal posibilidad de que se mantengan los colectivos, cómo está esa situación ahora. Y la segunda pregunta unida a esta, son 2 preguntas en uno, en términos de, más allá que sabemos que en todos los procesos hay matices, hay perfiles, pero Venezuela también con esos matices siempre se mostró unido todo el pueblo chavista. Bueno, ¿cómo está la unidad ahora en Venezuela en este marco? Walter, quisiera referirme primero a lo que hablas del corolario de Trump, que habló para los próximos 3 años que le queda a su administración, y desde ya eso él hablaba de expulsar en América Latina y el Caribe la comercialización y el intercambio tecnológico con China y Rusia. Y es decir, también todo esto tiene que ver en el mundo geopolítico, tiene que ver con eso, en esa competencia, en ese mundo en que ellos nos quieren crear un mundo unipolar, la lucha por un mundo multipolar donde se puedan expresar, y eso, nosotros tenemos derecho a venderle petróleo a que nosotros querramos. O sea, ellos no nos pueden imponer ese sentido. Pero ya se veía de antemano que venía una acción como esta cuando ellos hablan de expulsar. Y entonces la segunda fase de lo que dijo Narco Rubio y de lo que dijo el octogenario prepotente y arrogante es precisamente echar fuera a Irán, a Rusia, a China, en ese intercambio económico y tecnológico comercial que se produce en nuestro continente. El otro punto que me hablaba, los colectivos son organizaciones sociales que desde el territorio vienen
ejerciendo pues y haciendo lo que es el trabajo popular, la construcción de ese poder que radica en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestro liceo, en los institutos de los estudiantes, en nuestra zona indígena, porque el proceso de la revolución bolivariana descansa en el pueblo venezolano, ¿no? Los colectivos, muchas de las personas que están dentro de esas organizaciones vinieron también a formar parte de lo que es la milicia popular, ¿no? Es la doctrina del pueblo en armas, la doctrina de la guerra de todo el pueblo. O sea, ¿a qué le tienen y por qué descalifican a los colectivos? Precisamente porque ahí es donde está la defensa de este pueblo. Son milicianos también que están haciendo su trabajo social y que tienen derecho también a opinar y a manifestarse y a estar hoy en la calle, digamos, en el marco de paz, cuidando el tema de la seguridad interna. No es como ellos están diciendo que los colectivos están en las calles armados y secuestrando gente. No está pasando nada de eso. El orden interno está garantizado y está garantizado en función precisamente de los consejos comunales, de las organizaciones sociales del territorio, aseguran el tema de garantizar la seguridad y el orden interno. Entonces, es tratar de descalificar a quienes de una u otra forma están identificados con el proceso que se han dado en estos 26 años que llevamos de gobierno. Y la otra pregunta que me No, hacía es sobre el marco de la unidad, digamos, y porque incluso han intentado de los medios hegemónicos, sobre todo viniendo de Estados Unidos, diciendo que, bueno, que Delcy Rodríguez es un títere de Marco Rubio y que hay una confrontación con Diosdado Cabello. Entonces, bueno, preguntarte, justamente yo te traslado las cosas que se dicen en los medios hegemónicos y te pregunto sobre eso. Eso es parte, eso es mentira, que hay un pueblo, aquí hay un pueblo unido, no ha habido, digamos, un solo brote de violencia en todos estos días, no ha habido una sola manifestación de la oposición, ni nadie que salga en contra del, digamos, del proceso, más allá de quienes se encuentran afuera, y es muy fácil descalificar y decir mentira desde afuera, ¿no? Es como la misma narrativa, ¿no? De todas esas mentiras y todo eso que dicen para enlodar, para confundir a quienes no conocen la realidad de lo que exactamente ocurre acá. Si nosotros observamos, hay un pueblo que está unido. Nosotros hablamos de la unidad cívico-militar que forma parte de esa guerra de todo el pueblo. Y en ese marco, la fusión que ha habido entre pueblo, Fuerza Armada, policial y gobierno. Tú ves un gobierno que está ayer mismo, estaba declarando el ministro de Relaciones Exteriores, el capitán Diosdado Cabello, en funciones, haciendo su trabajo, y ve a los ministros, cada uno haciendo su trabajo, y está la dirigencia política, el ministro de la Defensa sigue siendo el mismo, es decir, hay una cohesión. Lo que pretenden con esta serie de mentiras es tratar de dividir, es tratar de crear una incertidumbre, es mentirle, porque eso forma parte del ablandamiento y tiene que ver con operaciones psicológicas. Toda esa mentira pues ponen en angustia a mucha gente. ¿No? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Sí, están divididos y es como dicen, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces eso es tratar de fracturar a nuestro gobierno que está unido, es tratar de fracturar a nuestro pueblo que cree y ha dado una muestra más de confianza en el gobierno revolucionario por el cual votamos, ¿no? Que lo encabeza el presidente Nicolás Maduro, y lo que se pretende con toda esta ola de mentiras
es dividir al pueblo, es dividir a la opinión pública, es dividir a la opinión internacional sobre la realidad. Aquí sigue habiendo un gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y sigue habiendo un pueblo que en sus bases está fortalecido con mucha conciencia e ideología, y que entendemos que hoy la defensa de la soberanía y la exigencia de la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores es esencial para seguir avanzando en nuestro proceso revolucionario. Juan, ahora sí, para terminar, si tenés 5 minutitos más, igual quiero sacarte todo el jugo posible, te pido disculpas, si están con poco tiempo, igual decime, finalizamos, pero quería tener un dedito más para pasarte y decirte que Cuba y Venezuela hoy son el símbolo de la resistencia contra el colonialismo de Estados Unidos, ¿no? Esto es una bisagra. Siempre Estados Unidos habló de su patio trasero, fomentó todos los golpes militares, todas las intervenciones que hubo en América en el siglo XX, pero bueno, ahora hay una reafirmación y digamos, en forma ignominiosa, ¿no? Con esto de secuestrar a un presidente. Pero sin embargo, la estructura política, digamos, sigue en pie, digamos. Quiere decir que tampoco pueden ir más allá, digamos, Estados Unidos. Y eso tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes. Hay todo un trabajo ideológico, todo un trabajo de un pueblo que sostiene un proyecto. Y algo que también, ¿no?, está un poco ahí en el imaginario por cómo se ven las noticias, diciendo, bueno, fue un paseo, entraron, se llevaron a Maduro como quisieron. Nadie niega que realmente, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista militar, tienen una superioridad que es evidente, y por eso hacen lo que hacen. Trump dice, el derecho internacional no existe, el derecho internacional soy yo, es lo que mi moral me dicta. Entonces, evidentemente, bueno, acá el que tiene la bomba atómica es el que dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso no se invade Rusia, por eso no se invade Corea del Norte. Pero hubo 32 cubanos valientes que dieron su vida. Hay 100 personas en Venezuela fallecidas, muchos militares, y que, o sea, no fue un paseo. Acá realmente los puede haber agarrado de sorpresa, son cosas que ustedes tendrán que analizar y que el tiempo dirá, pero no fue un paseo. Yo recién estaba mostrando acá algunas imágenes de los compañeros venezolanos caídos, que me gustaría saber los nombres. Estaría bueno, me parece, en mi humilde opinión, así como Cuba dio los nombres a los 32 compañeros valientes caídos, tener los nombres de los compañeros, los militares caídos en Venezuela y también los civiles, para poder, digamos, homenajearlos, porque realmente son héroes, son héroes. Quiero pasarte un vedito acá que circuló en las redes de un soldado herido y que dice su testimonio breve, como su valiente testimonio, ¿no? Estando herido y todo, él dice, bueno, que fue herido defendiendo a Venezuela. Vamos a ver si lo podemos compartir y con esto cerramos, Juan, para no robarte más tiempo. Los soldados estadounidenses querían establecer una base en una de nuestras unidades en Caracas. Luchamos, abrimos fuegos y conseguimos que el helicóptero se fuera sin tomar la unidad militar. Soldados venezolanos desvelan que Estados Unidos se intentó establecer una cabeza de playa. Nosotros defendimos la unidad, porque yo sé que cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar, porque si no, nos toman la unidad. ¿Y ustedes estaban distribuidos en toda la unidad? Distribuidos en toda la unidad.
¿Y en ese momento qué sucedió? Se fue. Ya, ya, el helicóptero ya se habían ido ya. Vieron que había personal ahí, ruido que dispararon de varios lugares. No, ¿cómo está? Se fueron. ¿Cómo te sientes como militar y como venezolano ante este Orgulloso. Aquí está bien, pero bueno, con un brazo ahí, sí, cónchale. Pero no importa, con rodilla en tierra, defender la patria. Donald Trump dice que va a gobernar Venezuela. Gobernar. No, ¿para qué? Nosotros somos libres. Simón Bolívar nos libertó a todos. Por eso es que Venezuela es libre. Y nosotros los venezolanos no vamos, los militares más que todo, estamos aquí en pie, rodilla en tierra. Y no vamos a permitir que ningún tipo de eso venga a gobernar. Nosotros somos personas libres y vamos a hacer todo por defender a la patria. Bueno, nada, a mí realmente, bueno, me emociona este tipo de testimonios. Me lo mandó mi hija, Tamara, ella lo descubrió en las redes. Y es lo que me quedé congelado. No, bueno, acá este joven venezolano dice la única forma de arrodillarnos va a ser con rodilla en pie defendiendo la patria venezolana. Yo Nada, creo que él lo dijo todo. una reflexión final, Juan, y te libero. Ajá, yo creo que este compañero lo dijo todo. Aún herido, aún saliendo a defender el país, está claro que era lo que yo te decía, nosotros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia y vamos a seguir echando para adelante en la construcción de un modelo diferente, un modelo alternativo frente a un modelo devorador, ¿no? Que quiere acabar con el mundo y apoderarse perdón, de nuestros recursos. Y te lo decía, eso da muestra de que hubo combate. Ya hoy se sabe la mentira de este octogenario arrogante que dice que no hubo muertos, sí tuvieron baja. El líder del operativo salió herido, por momentos pensaron que la operación no se daba y hubo bajas de parte de ellos. Ahora, por supuesto, a la arrogancia del imperio no le interesa la muerte de esos militares, lo que le interesa es la destrucción de nuestro pueblo, lo que le interesa es meterle mano a nuestros recursos energéticos y no le importa ni siquiera la vida de esos soldados que pusieron su carne, su pellejo, su vida en una operación tan peligrosa como esa. Hubo resistencia, lamentablemente pues hasta ahora se hablan de unos 100 mártires venezolanos y los 32 mártires cubanos, latinoamericanos. Yo creo que ahora tenemos 132 razones para seguir peleando, para seguir batallando, en homenaje a esos compañeros que entregaron su vida, que derramaron su sangre por la paz, por la libertad, por la independencia, por la soberanía, no solo del pueblo venezolano, sino del pueblo latinoamericano y caribeño de nuestra América. Licenciado Juan Contreras, licenciado en Trabajo Social, creo, si no me equivoco, profesor, por lo que estuve viendo, investigando en internet, también defensor de los derechos de tus compañeros trabajadores, fuiste creo que delegado, digamos referente también militante en los 80, desde antes del chavismo, militante popular y con mucho compromiso. Te agradezco infinitamente
cada granito de arena que desde mi lado pueda aportar en esta guerra blanda, que significa de esta manera, de dar otras voces, creo que todo suma. Voy a escribir después en la tarde por privado, porque me gustaría en la medida de lo posible ver si podemos transmitir un poquito también sobre el barrio 23 de enero, su historia de lucha, compartir una bilateral con referentes barriales acá, por ejemplo, de la Villa 31, Héctor Huanco, que ya lo conociste en una anterior transmisión. Y también estuve viendo uno de los programas del Sol de 23, los talleres musicales del proyecto musical de las orquestas populares, que acá han tenido una réplica, cómo, digamos, esas cosas que hace la revolución y que mostrar esa Venezuela profunda, los cambios que ha producido este proceso a partir de Hugo Chávez. Y me interesó esa parte, mi compañera es profesora de música, me interesó eso que vi en un programa, creo que de ayer o antes de ayer, de las orquestas populares, y quizás me puedas hacer algún puente con algún compañero director de estas orquestas para poder, digamos, también dar a conocer acá las cosas que pasan en Venezuela y que tienen que ver con este proceso. Muchas gracias, Juan, y si quieres alguna palabra final, y ya te robé una hora de tiempo. Bueno, Walter, agradecerte nuevamente a ti, a tu programa, a tu audiencia, ¿no? Por esta oportunidad y bueno, seguir llamando a la unidad, a la lucha continental de nuestra región, porque no solo vienen por Venezuela, vienen por todo. La movilización es importante en cada uno de los países de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los plantones frente a la Embajada de los Estados Unidos, de los consulados, el boicot a los productos del imperio norteamericano, y en fin, toda una campaña de denuncia y de repudio a esta intervención, a esta manera de tratar de someter por las armas a los pueblos del mundo, creyendo que estamos en la colonia y creyendo que ellos enarbolando una doctrina de guerra, que es la doctrina Monroe, que es el sometimiento, y creyendo que somos colonia, quieren someter a los pueblos. Los pueblos hoy de América Latina y del Caribe y del mundo, porque vemos cómo los pueblos africanos han estado en pelea y rechazando también esos gobiernos que se apoderaron de sus países. Hoy Venezuela se levanta con mucha dignidad. Estoy seguro que vamos a salir de este mal momento, y solo la unidad de los pueblos latinoamericanos garantiza realmente la victoria de nuestro pueblo y el camino y el futuro por un mundo mejor y por la existencia de la humanidad. Muchas gracias, Juan, mucha fuerza, un abrazo solidario, y decirle acá a los que nos escuchan en Argentina que por las mismas razones que capturaron, que apresaron, que secuestraron a Maduro, acá también está Cristina Kirchner presa, porque hubo dos momentos históricos en Argentina donde fuimos en cierta manera independientes de los designios de Estados Unidos y de los poderes mundiales, que fue con Perón y fue con los gobiernos de Néstor y Cristina. Cuando Cristina anuncia que va a ser candidata, a la semana la ponen presa. Y eso fue una decisión de Estados Unidos, fue una orden de Estados Unidos. Los mismos motivos que secuestraron a Maduro, nuestros recursos naturales, ya sea invadiendo, ya sea metiéndose en política, ayudando económicamente a los líderes de derecha que ellos quieren que sean presidentes. Entonces, no nos olvidemos acá en Argentina que, como decía Bertolt Brecht, van por Cuba, van por Venezuela, queda lejos, no me interesa, pero en cualquier momento vienen por acá, por el sur de América Latina también. Un fuerte abrazo, Juan, y mucha fuerza. Un fuerte abrazo, hermano. Libertad para el presidente Nicolás Maduro y libertad para la primera combatiente Cilia Flores.